lo que vamos a hacer es enviarle el correo al doctor Hoyos, que es el rector de la institución. A la clase. ¿Y qué libro? Y entonces el problema es que los libros son tan densos y un autor como este, como Eliseo Verón, tiene, digamos, estas lecturas como tan complejas. Hacer ahora la lectura de un libro sería pegarse un tiro con un varano, porque la mayoría son libros que tienen análisis semiológico y para lo que llevamos nosotros, por ejemplo, a nivel de conocimiento de las teorías, no hemos acabado de plantearlas, eso tenemos que hacerlo, digamos, en el transcurso de hoy y mañana, por lo menos las primeras. Pues sería complejo leer un libro. Entonces, no tenemos todo el conocimiento necesario para entender y lo que terminaríamos haciendo sería aburriéndonos con un tema en particular. No sé quién va a compartir pantalla. ¿Julián? Espérame un segundo, yo te confiero acá el tema de la posibilidad de compartir. Estuvieron, entre otras cosas, averiguando qué pasó en Argentina hacia los años 70 y los años 80. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Fue Mucha una guerra. década donde se hablaba mucho de como libertad de expresión, o sea, está muy prohibida la libertad de expresión en esa época. Incluso llegaron a prohibir mucha música de rock en esa época por el mismo gobierno, entonces había dictadura, entonces todo eso hacía que la libertad de expresión fuera mínima y los que tenían libertad de expresión fueran pues asesinados o desaparecidos. Exactamente. Ahora, la otra situación en particular es, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a Mercedes Sosa? Mercedes Sosa tuvo que salir del país porque todas las canciones que ella hacía, todas esas canciones pareciera que se las estuviera cantando al régimen. Entonces, bueno, vamos a ver un par de videitos que hay ahí que tienen que ver como con estas historias de Argentina para poder entender el contexto. El Mundial de Fútbol fue precisamente para esa época en Argentina, entonces también fue algo complicado. El Mundial de Fútbol del 78, cuando la final fue entre Argentina y Holanda y pues se enfrentó a la Naranja Mecánica. Y pues esta cosa, sí, de todas maneras el fútbol para ellos siempre ha sido como un oasis, ¿no? Ellos han tenido una escapatoria, pero es que hacia los años 70 los muchachos se embolataban, desaparecían, había muertes, digamos, masivas, la gente entraba con un fusil y se supone que eran jóvenes y resulta que no eran jóvenes, había un lío un poco complicado a nivel de política. Entonces, ¿estamos con el primer video, Juli? Sí, ese es el primero que mandaste. Ok, perfecto. Entonces dice la historia completa sobre la década de los 70 en Argentina para que observemos cuál es el contexto de esa teoría de Eliseo. Juli, si puedes ampliarlo, porfis.
Argentina la tiene y ahí hay una etapa muy oscura, la etapa de los 70 es una etapa muy oscura. Sin embargo, pues ahí viene el otro video donde nos muestra cómo hacia el año 76 entonces entra el gobierno militar y pues ahí está el otro problema. Entonces, puedes ponerla. Juli, te piden que amplíes toda la pantalla como ahorita al final para que se pueda ver. Bueno, Ok. lo que pasa es que yo creo que está lento porque imagínate que le mandé a quitar, digamos, para que no me salieran anuncios. Ah, Y me salen anuncios, pero de poner re lento. ok. Entonces, un segundito. Profe, ahí sale lo de las guerras de la noche de los lápices, ¿verdad? Anoche me vi la peli y pues ya entendí porque en una de las facultades donde cursé mi CBC, ellos tienen ahí en las paredes los estudiantes que desaparecieron. Claro, es que es tenaz. Fue muy Es fuerte. que pues, fue muy fuerte. Esa película además es durísima. Mucha gente desapareció. Incluso hay muchas familias de colombianos que desaparecieron. Increíble. Todavía no se sabe qué pasó con los colombianitos que vivían allá. Y no tenían nada que ver con los problemas políticos. Ahí ya están viendo completo, sí. Sí, señor. Sí. Este video aparece viejito, pero En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón, y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras, el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura, la presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre que no integre la Junta Militar. Pero con el pasar de los días, las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales del almirante Macera, quien a partir de entonces comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente. Con la asunción de Videla, la represión aumenta. Cientos de militantes políticos, sindicalistas combativos, intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país. De forma paralela,
El presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la junta militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la junta gobernante. Bueno, y la historia continúa. Entonces, pues el gobierno anterior era el de Evita Perón. Y ese país, pues lo que pasa es que siempre ha tenido el problema de malos manejos de dinero y eso no ha cesado. Por ejemplo, el hecho de los Kirchner se robaron al país y se lo siguen robando y pues no es mucho lo que se ha podido. Y pues con todos esos problemas de carácter político, el primero que se resiente es la prensa, porque la prensa es la que se ve silenciada. Entonces aparece la dichosa censura y ahí es donde todos los vejámenes, los excesos de fuerza sobre la población civil, pues se empiezan a producir y la prensa no puede decir absolutamente nada. Entonces, obviamente un país que no tenga una prensa libre, un país que no tenga una prensa para denunciar, un país que no tenga una libertad de pensamiento y desde el punto de vista como lo tenemos nosotros por derecho constitucional, eh, libertad de pensar como queramos, de actuar como queramos, de crear empresas de comunicación como las queramos, de tener un derecho a informar y a ser informados, pues lógico, pues ahí se empiezan a quebrar todos los procesos. Por eso es que es muy importante para el Liceo Verón el tema de analizar ese discurso y ese discurso que va más allá de lo que es la construcción de texto, la utilización de la lingüística o lo que podríamos identificar así como sencillito, como mensaje. Dice que el estudio que él hace es independientemente a ese funcionamiento de la parte lingüística y que a lo que él va es a ese mundo donde el discurso social es como la manifestación de todo lo que está pasando dentro de la misma sociedad. Ahora, de manera más amplia, cuando ustedes me preguntan cuál es el objeto en los ejemplos, pues es el objeto del que estamos hablando, en este caso la pelota, lo que fuera, lo planteé de una manera sencilla, porque si lo empiezo a complejizar, bien complejo que ya es como para darle una mayor dimensión. Siempre que uno se propone a analizar un proceso discursivo, un proceso de semiosis social, obviamente tiene que tener un objeto de estudio. Entonces, en este caso, el objeto realmente es el objeto de estudio, lo que se proponen plantear, discutir, la hipótesis a la que hace referencia, en fin. Entonces, también les dejé ahí en el WhatsApp, pero ese no lo vamos a ver ahora en clase, vamos a adelantar un poquito con el tema de las teorías. Es un video muy claro, dice semiología, esto es parte como de unas clases, pero la profesora es bastante, entre otras es argentina también, y es bastante clara en sus explicaciones, como para que trate de ampliar un poquito todo esto de lo que hablamos ayer y tratemos de aclarar y de ir en buena vía con esto de las teorías. Entonces ahí les queda en el WhatsApp para que la puedan ver. Por ahora entonces voy a compartir mi pantalla y voy a continuar con estas explicaciones. Ustedes corroborarán si están viendo la pantalla. Ya, profesora, sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, perdónenme un segundito, yo reviso acá una cosita. Ok, voy a volver a compartir acá la pantalla. Perfecto. Si es que este sí es. Listo.
Entonces, haciendo como unas grandes conclusiones acerca de este discurso social de Eliseo Verón, dice, este estudio solamente tiene importancia si se sitúa en el plano de lo discursivo, o sea que él va segmentando el estudio. Dice que es solo en el discurso donde se manifiesta lo social y es en la forma de decir las cosas, en lo que uno vuelve texto, en lo que uno comunica. Los fenómenos sociales develan la dimensión del significante y pues lógico para él, como era el modelo dual entre significado y significante, plantea como esta conclusión. Dice, cuando se materializa se convierte en texto o imagen, ¿sí? Y cómo no decirlo, fíjense, el video que acabamos de ver de esta situación política de Argentina, pues uno la ve explicada a partir de un video, pero igual hay unas imágenes y esas imágenes le dan sentido a esta situación, a este cuento que estamos contando de una sociedad en particular. Cuando Marcela dice, yo vi anoche la noche de los lápices y empieza a darle una realidad a esa historia de dolor con los jóvenes y con tanto desaparecido, y sobre todo era con la población joven, ¿no, Marce? Era con los estudiantes, con los universitarios, no había libertad para una canción. A Mercedes Sosa, obviamente, y a muchos cantautores y a muchos compositores de folclore en Argentina, los tuvieron que sacar prácticamente porque si no los mataban. Ejemplo de eso también era, varios cantautores de Argentina tuvieron que salir y no podían con sus canciones porque igual venía la represión sobre ellos. Entonces toda esa materialización de lo que está ocurriendo socialmente se hace a partir de distintos tipos de comunicación. Entonces ahí dice, cuando se materializa se convierte en texto o en imagen. Lo que llamamos discurso es una configuración del sentido dentro de un espacio. Bueno, entonces esta teoría también hace relación en una parte, y lo van a ver en ese video de esta profesora, a Charles Peirce. Peirce es el segundo de los teóricos que nosotros vamos a abordar en nuestras clases. Y pues Peirce tiene una vida anterior a la de Eliseo Verón. Ustedes recuerdan que Eliseo Verón nace en 1935 y en cambio este personaje, que es Charles Peirce, nace en 1839. También tiene el inconveniente de que muchas personas no saben pronunciar su apellido y lo encuentra uno como Peirce. Y entonces cuando hablan de Peirce, la teoría de la comunicación, la teoría general de comunicación de Peirce es Peirce. Entonces, Peirce es mucho más, también habla de una terceridad de la que se vale Eliseo Verón, como ese modelo ternario que plantea Eliseo Verón, viene de origen de lo que es la visión del signo a partir de Peirce. Entonces, él nace un 10 de septiembre, que acá se va a hacer el natalicio, de 1839, norteamericano, estudió en Cambridge, filósofo ante todo, pero también se le denomina padre de la semiótica. Entonces, semiótica, estudio de signo. Y dentro de esta teoría que él plantea, dice que esta teoría de los signos y los signos están presentes en muchas disciplinas del conocimiento, por ejemplo, que está presente en la astronomía, en la meteorología, en la geodesia, en las matemáticas, en la filosofía, en la lógica, en la historia, en las ciencias, en la semiótica, en la lingüística, en fin. ¿Por qué lo plantean desde el punto de vista filosófico? Dice que el signo es como el alma vital de todas estas disciplinas. Y dice, se ancla, por ejemplo, en Karl Popper. Popper es uno de los filósofos también que tienen algo que ver con el tema de comunicación. Y entonces dice, no es sorprendente que su trabajo y sus ideas acerca de muchas cuestiones hayan sido objeto de renovado interés, no solo por
sus inteligentes anticipaciones a los desarrollos científicos, sino sobre todo porque muestra efectivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica a la que abdicó gran parte de la filosofía del siglo XX. Entonces, a su vez, Charles Peirce tiene una influencia como filósofo de lo que fue la propuesta filosófica de Karl Popper. Entonces, aquí hay algo bien simpático. La teoría general de la comunicación para Peirce dice que el signo tiene 3 componentes y esos componentes son la primeridad, la secundidad y la terceridad. La primeridad tiene relación con los sentidos, la secundidad con la realidad de la persona y la terceridad, eso se vuelve texto. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos a imaginar que esta es una noche de lluvia, pero todavía no ha empezado a llover, sino que de pronto empieza a tronar fuertísimo y empieza a tronar y como que está venteando más de la cuenta y con uno de esos truenos bien complicados, yo que soy la mamá de ustedes, de pronto digo, Marcela, la ropa. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con esto? Claro, tronó. Perdón, acabo de dar mal el ejemplo. Uno mira por la ventana y uno dice, va a llover. Y la expresión verbal es, Marcela, la ropa. ¿Qué pasa en esa presentación de los componentes del signo? Que cuando yo miro por esa ventana o cuando escucho los truenos, lo primero, o sea, los primeros órganos de una persona que realmente son por donde nosotros tenemos la percepción, porque si no tenemos la condición visual, pues se nos desarrollan otras habilidades diferentes, pero fíjense ustedes que ustedes se adueñan del mundo a partir de los sentidos, entonces del sentido del olfato, del sentido de la vista, del sentido de auditivo, del tacto, entonces son los sentidos con los que cuenta una persona para enfrentarse a una realidad. Entonces, lo primero que escuchamos y que viene a nuestra cabeza es el ruido del trueno. Fuera de eso, miramos por la ventana y vemos que verdaderamente lo que va a caer es un aguacero de Padre y Señor nuestro, porque definitivamente está venteando mucho, porque ya están cayendo como goticas, como una briznita, pero entonces la verbalización de la persona es, Marcela, la ropa. ¿Por qué? Hay personas que de pronto dicen, si eso es antes de salir a trabajar, uno en lo que piensa específicamente es, uy, tengo que llevar paraguas. Eso es lo primero que uno diría si uno está en la puerta y ve ese panorama, después de haberlo sentido, después de haber ligado ese sentido con nuestra realidad, que ya la conocemos, y entonces luego eso se vuelve una expresión y la expresión es, tengo que sacar un paraguas o no voy a dejar que la lluvia me vuelva a mojar la ropa, por lo tanto voy a secar la ropa y la voy a guardar. Esa es la posición de Peirce cuando dice que los componentes del signo son una primeridad, una secundidad y una terceridad. La primeridad son los sentidos los que tienen el primer contacto con esa nueva realidad. En la secundidad nosotros intronizamos esa información que nos llega y la metemos a nuestra cabeza, y nuestra cabeza tiene muchas experiencias. Sabemos que cuando llueve, pues obviamente si llueve, entonces si uno está mal abrigado, pues le da gripa. Si uno tiene los zapatos no adecuados, pues se le encharcan los zapatos. Si uno tiene una ropa que está afuera, pues la tiene que entrar porque seguro la ropa se va a mojar. Si uno, bueno, muchas cosas. Entonces, esto que está dentro de la cabeza luego se verbaliza y se vuelve un texto que tiene que ver con una realidad. Entonces, esos son los 3 componentes de signo que plantea Peirce. Y adicionalmente, plantea que para hacer ese ejercicio se necesita de 3 figuras específicas. El primero es el representamen, y el representamen viene a ser como el representante.
cómo normalmente la teoría dice cómo ocupa el lugar que ocuparía el embajador representando a su país, ¿sí? Lo que está y lo que hace las veces de. ¿Ustedes recuerdan que el signo, cuál era la definición de signo? Que era una realidad capaz de transmitir una idea o un mensaje o un contenido, ¿verdad? Entonces, el signo normalmente está en el lugar de la cosa. Por eso es que hace las veces de representante. Y el interpretante, nuevamente ayer lo veíamos dentro de la teoría, el interpretante es justamente la persona que hace las veces de interiorización, de tomar esa percepción, meterla dentro de su cabeza, juntarla con una realidad, juntarla con su experiencia y posterior a eso es que se produce la manifestación de un contenido. Entonces no vayamos tan rápido, dice representamen. Todo signo es un representamen. Representar es la operación más propia del signo, es estar en lugar del objeto, como el embajador toma el lugar de su país, lo que representa en un país extranjero. Representar es estar en una relación tal con el otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Entonces, cuando uno elige el representante de curso que en este caso, para utilizar la terminología de Peirce, el representante de curso viene a ser el representamen. Y cuando él se va a una mesa a conversar acerca de las preocupaciones que tiene en materia académica, se va con las preocupaciones de todos ustedes. El buen representamen lleva las preocupaciones de cada uno y sacan una bandera y dice, pues bueno, para primero nocturno de comunicación, hoy 3 de septiembre, hoy es 2, pero digamos que la reunión es mañana, 3 de septiembre, lo que le preocupa a mi curso es, y él lo presenta con vehemencia y lo presenta con convicción. ¿Por qué? Porque él sabe que a Carol le interesa un tema, sabe que a Joana le interesa un tema, sabe que a Paula le interesa otro, y entonces él retoma todas esas cosas y se vuelve representante de. Entonces, esa es la figura del representante. ¿Queda clara quién es? ¿Sí? ¿No hay duda acerca de eso? No, señor. Ok, perfecto. Muy bien. Nuevamente, entonces, vuelve a la relación tridimensional de Saussure, donde plantea una triada, y esa triada es el interpretante, o sea, la persona que lee la realidad, la persona que interpreta las cosas, la persona que interpreta los signos que muestra esa sociedad. El signo como tal, que es lo que está en lugar de la cosa, o sea, vendría a ser como el malestar, y el objeto es el objeto de estudio. Muy bien. Aquí tenemos al objeto en 3 dimensiones. Una puede ser icono, otra puede ser índice y el otro puede ser un indicio, ¿no? El índice es el indicio, o puede ser símbolo en relación con su objeto. Si estamos hablando de paz, pues entonces, ¿cuál sería el símbolo de la paz? Pues la paloma. Pero a la final, el indicio podría llegar a ser, pues realmente estamos analizando un tema y es a partir de la firma del acuerdo de paz, que tenía un documento de más de 300 y pico de folios, y entonces había unos determinados compromisos, y esos compromisos indicaban que las personas que habían estado al margen de la ley y que se acogían al nuevo proceso, tenían que vivir en un momento por allá como confinados en unas zonas que se llamaban las zonas, no me acuerdo cómo se llamaban las zonas, no eran las zonas de distensión, pero sí eran unas zonas donde estaban todos agrupados, y allá les garantizaban que llegara la educación, que las universidades se encargaran de empezar a darles la mano para hacer un proceso de reinserción a la vida civil, les iban a enseñar una cantidad de actividades de carácter productivo,
para que dejaran de pertenecer a estos grupos al margen de la ley y se reinsertaran a la sociedad. Y aparte de eso, les iban a organizar absolutamente todo dentro de su comunidad, iban a mirar que de pronto no quedaran lejos de la sociedad, que si de pronto la persona es de Nariño, pues que estuviera con su familia en una zona cercana a Nariño o en el departamento de Nariño para que todo lo que es su ancestro cultural no tuviera impacto. ¿Qué tal una persona en proceso de reinserción es de Nariño y lo mandan a La Guajira? Pues enloquece, porque no corresponde a ese lugar, culturalmente no corresponde a ese lugar. Entonces, todas esas situaciones, por ejemplo, los indicios de que eso que realmente se planteó no está pasando, indicios de que no llegaron los primeros apoyos, indicios que si se reinsertaban a la vida rápido y pues impulsaban un proyecto productivo, les iban a dar una plata. Indicio como que les iban a dar una remuneración para que tuvieran cómo vivir durante un tiempo. Bueno, todas esas cosas son análisis. Y fíjense que uno desde el punto de vista informativo, comunicativo, podría llegar a hacer, no sé, notas para televisión, reportajes, crónicas, lo que ustedes quieran con base en el tema y empezar a analizarlo con ese trasfondo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer a los teóricos de la comunicación que nos cuentan cómo realmente es que funcionan estas cosas, cómo funciona esa historia para la opinión pública, cómo son todos esos o dónde están todos esos elementos de análisis y de estudio. Bueno, muy bien. Entonces, Saussure es el que presenta por primera vez la triada, también la acoge Eliseo Verón y pues nuevamente aparecen el interpretante, el signo y el objeto de estudio. ¿Entendido hasta ahí? ¿O me están haciendo carita de sánscrito? A ver, yo los veo bien. Toca que me miren a los ojos y me cuenten. Sí, no oigo manifestaciones de que no entendieron. Listo. Para Peirce, las palabras, los signos, no son solo lo que está en nuestros discursos en lugar de las cosas, sino que sobre todo signo es lo que al conocerlo nos hace conocer algo más. Entonces, no es solamente esa primera mirada que yo tengo acerca de ese proceso, no es analizar quién es el sujeto que está ahí, cuál es el verdadero objeto de estudio, cómo se manifiesta el signo, por qué detrás de ese signo hay un acuerdo, de qué manera se evidencia, de qué es de lo que está hablando la gente, cuál es la situación, sino que lo que importa para Peirce es que todo ese conglomerado de situaciones nos permiten conocer algo más. Entonces, esa es una postura de Peirce frente a su teoría general de la comunicación. Y él da un ejemplo clarísimo y dice, así un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan en sus distintas maneras algo más a las mentes que los consideran. Pensar es el principal modo de representar e interpretar un signo, es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. O sea, el signo se hace presente con toda su capacidad discursiva dentro de nuestro pensamiento y nos apropiamos de ese discurso. El signo no es solo algo que está en el lugar de la cosa que lo sustituye, con la que se tiene una relación de equivalencia, sino que es algo mediante cuyo conocimiento conocemos algo más. Entonces, ahí podemos entender qué es
lo que significa. Entonces, volvamos a unas historias cotidianas. ¿Será que nosotros realmente podemos, de alguna forma, llegar a un análisis profundo sobre la pobreza en Colombia si no vamos y nos untamos de pobreza? No podríamos manifestarlo. Como comunicadores sería imposible. Es como todos aquellos que se han dedicado a hacer programas, a escribir, a entrevistar, a hablar sobre temas de paz. La paz desde una ciudad capital es muy distinta a lo que se ha vivido en las zonas donde ha habido conflicto, donde ha habido encuentro entre ejércitos formales y pseudoejércitos, que son todas estas disidencias que han estado, digamos, entre comillas, luchando por ideales políticos. Entonces, ahí es donde uno realmente tiene que hacer el ejercicio de oír ese discurso, de meterse dentro de las realidades, de ver qué indicios hay, de ver cuál es el sentir del pueblo, cuál es el sentir del que queda damnificado. Ustedes se imaginan una persona con una casita, por ejemplo, en un municipio del Cauca que se llama Mondomo, en una esquina donde, pongamos hace unos, no sé, 6 años, donde una noche pasaban los del ejército y pedían apoyo en comida y en agua. ¿Les doy o no les doy? Y mañana pasaba la guerrilla y pedían comida y pedían agua. ¿Les doy o no les doy? ¿Qué hace uno? Meterse debajo de la cama. Entonces, vivir todas esas problemáticas, sentirlas, escuchar la gente, escuchar el discurso, escuchar la gente, contar, mirar las evidencias, hacer todo eso, eso realmente sí viene a ser un proceso discursivo y adicionalmente, pues está planteado pues por estos teóricos de esta manera. Hasta acá con Pierce, ¿hay algún inconveniente? No, señora. Bueno, entonces, alguien que me explique los componentes del signo, con un ejemplo. ¿Cuáles son los componentes del signo de los que habla Pierce? ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere hacer el ejemplo para que me pueda explicar? A ver, me voy a volver como para que lo puedan explicar con prioridad. Profe, yo puedo hacer un ejemplo, pues es lo que yo entendí, ¿no? Sí. Entonces, digamos, pues él dice que los componentes del signo, ¿sí? O sea, el signo es la realidad capaz de transmitir el contenido. Entonces dice, primeridad, que son los sentidos, secundariedad, que es la relación con la realidad, y tercera dimensión del texto. Yo lo entendí, digamos así, no sé, voy a irme a viajar en estos momentos, ¿sí? Pero mi sentido es que tengo temor debido a que hay una pandemia, ¿sí? Entonces, en dimensión de contexto no logro como me voy a viajar o no me voy a viajar debido a la pandemia y a todas las noticias y las estadísticas que se están presentando en los países, más o menos. Bueno, la primera, tienes una condición particular y es que tienes que hacer un viaje, ¿sí? Cuando tú miras esa realidad, puede ser que tus sentidos estén percibiendo información a partir del oído o a partir de lo que ves por televisión, ¿sí? Esa es como una primeridad. La primera exposición que tienes frente a la situación que es percibida por tus sentidos.
¿sí? Entonces tú empiezas a mirar noticieros y te das cuenta que definitivamente la pandemia no se ha ido, que los números aumentan, de fallecidos los números aumentan, que el nivel de contagio aún no desciende. También sabes que la vacuna todavía no está lista. Cuando tú tomas toda esa información, en ese discurso hay una cantidad de signos evidentes, muchos, y hay indicios, y hay simbologías, y todos los días te presentan el cuadrito de los contagiados, y te presentan cómo vamos, y cuántas personas fallecieron hoy, y te presentan el panorama del mundo, y te presentan una cantidad de cosas. Inmediatamente tú recoges esa realidad y la metes en tu cabeza, y por allá hay algo que te dice, uy, no, Marcela, ¿cómo va a ser de burra? No puede viajar. ¿Cuál es la terceridad? Eso que es tu reflexión que se vuelve un comentario y que se convierte en un texto. ¿Cómo voy a viajar si es evidente que de alguna manera la pandemia está en la calle y a mí mi condición, digamos, de ser equilibrado, de ser consciente, me dice, mira, no salgas a la calle? Entonces, esa sería pues tomando tu ejemplo. ¿Alguien quiere hacer otro ejercicio de esos? Yo, profe, por ejemplo, yo lo tomo como cuando suena la alarma en un conjunto. Al Sí. momento de sonar la alarma, pues el sentido, lo primero que uno siente o lo que uno piensa o lo relaciona es con algún estado de emergencia. Entonces, lo primero que uno hace es buscar en los sentidos si es que está temblando, poderlo llevar a la dimensión de la realidad. Si no tiembla, pues es que debe haber fuego, algo que requiera urgencia. Y ya uno lo interpreta como que debe evacuar, debe salir, ya eso lo genera Es la correcto. ¿Y la terceridad? La terceridad en ese caso sería, no sabría ahí cuál sería. La emergencia como tal, si está temblando, si el resultado real de lo Es que está como, ocurriendo. sí, como la gran condición, como que no salgamos porque puede ser peligroso. Por ejemplo, eh, O, devolvámonos a lo que fueron esos anuncios de emergencia y de sirenas y de una cantidad de cosas en noviembre del año pasado cuando estábamos en el tema del paro. Entonces uno decía, uy, no salgamos porque de pronto hay por ahí una bala perdida. No salgamos porque de pronto es verdad que alguien se va a meter al conjunto y nos va a robar. O sea, es como ya la racionalización de todo ese ejercicio que tú de alguna manera lo conviertes en una imagen, en un relato, en una narrativa, en un texto. Entonces ahí es donde aparece la terceridad. Sino que es una secuencia, o sea, el componente del signo es una secuencialidad, primeridad, secundidad y terceridad. ¿Sí? El rayo en mi cabeza, uy, va a llover y a voz viva, oiga, metan la ropa. Ese es un ejercicio que no dura mucho, es una cuestión bien rápida. Y obviamente pues tiene un representamen que es el que hace las veces de, en el caso por ejemplo del rayo, el representamen es justamente el ruido y el destello de luz en el cielo. Eso para mí es justamente la presencia del signo y él hace las veces de, o sea, es que va a llover. El interpretante, esa persona que hace el análisis y el objeto, pues es ya, digamos, el objeto de estudio o la dimensión discursiva concreta, hecha arte, hecha texto, hecha video, audiovisual, canción, todo lo que ustedes quieran. Bien, hasta ahí. ¿Será que queda claro? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ya con estos ejemplos que me han dado, pensaría que de alguna manera sí les quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos con otro de nuestros teóricos y se llama Paul Václavic. Y Paul Václavic manifiesta su teoría en 5 axiomas. El primero de los axiomas dice, es imposible no comunicarse.
¿Por qué es imposible no comunicarse? Porque es que comunicarse es una propiedad de la conducta, es una situación que es obvia y muchas veces lo obvio se nos pasa por alto. Entonces, no somos conscientes de ese proceso de comunicación. Yo les decía que así uno vaya en intracomunicación, es decir, no vaya uno hablando con nadie, uno va solo con sus pensamientos y solo con sus reflexiones y se acuerda de muchas cosas y se acuerda de las personas y las ve hablando y hasta oye el sonido de su voz y oye una cantidad de cosas y se imagina otras, porque ese es un proceso que hacemos absolutamente todos, aun cuando estamos en condición de sueño. Pensaría yo que cuando tenemos esos sueños, ya habría que preguntarle a los psicólogos, cuando los sueños se manifiestan, pues ahí como que también está esa situación de percepción de lo que pasó en el día y que se evidencia en el sueño o pues otros malestares de carácter psicológico que no tendrían que ver con el proceso de comunicación, pero que sucede, sucede. Entonces dice, toda conducta de acción tiene valor como mensaje y toda conducta es una forma de comunicación. Si yo, por ejemplo, llego hoy a esta clase en esta condición, ¿ya están listos? Bueno, esperen. Claro, mi conducta generó en ustedes una serie de pensamientos. Cada uno dijo, uy, ¿y a la profe qué le pasó? ¿Y por qué esta vieja tan harta? ¿Y esta señora que vino a desengüezarse con nosotros acá? ¿Y qué será lo que esta persona nos va a enseñar? O sea, empieza uno a hacer juicios de valor sobre la conducta de las personas. Lo mismo cuando a veces la conducta es muy agresiva. Los santanderianos tienen problemas. Yo no sé si aquí dentro del grupo haya alguien con familia santanderiana o sea de Santander. ¿Hay alguno? De Santander del Sur, sobre todo. Sí, señora. ¿Sofía? Sí, señora. Bueno, muy bien. No me dejarás mentir si el santanderiano habla golpeado y la gente cree que está peleando. Total. ¿Total? Sí, Muy bien. señora. Muy bien. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que verdaderamente la persona asuma esa actitud y de una demuestre que está desafiando, utiliza palabras, por ejemplo, detonantes, que son las que lo invitan a uno como medio a tener disgustos y peleas. Entonces, sí es verdad que toda conducta de acción tiene valor como mensaje. Cuando uno está con un santanderiano, uno cree que el santanderiano anda de mal genio o que tiene ganas de pelear. No, es que no es que tenga ganas de pelear, es que así es. Hablan golpeado por naturaleza. Entonces, cuando miramos el otro concepto, toda conducta es una forma de comunicación. Claro, si yo estamos en presencialidad y yo veo a alguien y lo primero que le hago es, bueno, claro, es que no se vio mucho como el puño, a ver. Entonces, no, pues esta, ¿qué? ¿Quiere pelea? Mi capítulo sí les conté, el del Transmilenio, sí. Les conté el capítulo del Transmilenio con el muchacho al lado y haciéndole morisquetas al otro señor al otro lado. ¿Sí les conté eso? Y que no era para el señor, sino para un amigo. Para un amigo y ellos era jugando y el señor se pasó por entre todo el mundo y vino a reclamarle y le dice, no, si es que no es con usted, es con mi amigo que está allá y yo no estoy peleando, estoy chanceándome con él. Pero el señor que estaba adelante, él creyó que todas esas morisquetas eran para él. Además, todas las cositas que le dijo con la mano, porque es que con la mano también se dicen cosas. Entonces, esa conducta es una forma de comunicación. No solamente en las películas, cuando uno tiene esas conductas como tan románticas, el parpadeo pues de los dibujos animados como Petunia y los corazones rosa y la música toda romanticona, pues claro, todo eso comunica, todo comunica, pero adicionalmente la conducta sí
tiene primero valor como mensaje y es una forma de comunicación. Entonces, esa es la primera teoría de Paul Václavic. Dentro de eso dice, tengo la posibilidad de rechazar la comunicación, aceptar la comunicación, descalificarla o de plantear un síntoma como comunicación. Entonces, ahí ya habría, digamos, como una ampliación de lo que es ese primer axioma de Václavic. Doctora, no entendí la última. El síntoma como comunicación. Sí, señora. Yo la rechazo, la acepto o ni fu ni fa, la descalifico. Y la cuarta podría llegar a ser el síntoma como comunicación. Es decir, ya no es una cuestión de plantearme positivo, negativo o en la mitad neutro, sino que ya hay una presencia adicional de otra cosa. Recuerda que el síntoma también está tratando de manifestarse casi como un indicio, ¿sí? Cuando tú dices, vamos a hablar de gripas. Yo no tengo gripa. Tengo gripa. A mí no me da gripa. Y tú todo el tiempo estás estornudando con dolor de cabeza y escalofrío. Es Exactamente. como decir como una mentira, no aceptar lo que está, No, lo que está viviendo. es lo que se siente, lo que verdaderamente hay en el ambiente que te permite a ti estar en estado gripal sin que realmente se te haya evidenciado, ¿sí? Ah, Tú ok. sabes que los síntomas son previos al mal. Las tres anteriores ya son el mal desarrollado y el síntoma es una etapa previa que te anticipa que podría llegar a ser así, ¿sí? Como asintomatizar. Exactamente. Por ejemplo, hablemos de relación entre personas. No, esa niña me cae gorda. Yo con ella no voy a hablar. La segunda, pues yo no la conozco, pero pues sí, charlemos. La tercera, pues como no la conozco, no tengo nada de qué hablar. Ni fu, ni fa, ni me cae bien, ni me cae mal. ¿Sí? Ya la cuarta sería, no pronuncio media palabra. Y mi actitud en general es de negativa. ¿Sí? De acercarme a esa persona para establecer una comunicación. Ese Estaba sería, viendo acá como una opción del síntoma como comunicación, según lo que usted nos está diciendo, y habla más como sobre ignorar o fingir alguna incapacidad para poderse comunicar. Entonces habla como de somnolencia, sordera, borrachera, ignorancia del idioma, y que por eso no es posible la comunicación exacto. o comprenderla. Además porque hay como una especie de predisposición, ¿sí me entiendes? O sea, no ha pasado nada, es como cuando de verdad tú no tienes gripa, pero te duele la cabeza y te duele la piel y te sientes como regular. No tienes gripa, pero ya hay un síntoma previo. En este caso, es que le pones bloqueo a ese proceso. Entonces, no, es que, pero ¿cómo sabe que esa persona es harta y que con esa persona no va a tener una buena charla? No, es que me parece que no, es que esa persona no, como que no me va a dar la talla. O sea, te indispones, es una condición previa que te hace en medio de todo rechazar la comunicación, pero no la rechazas de plano, sino que le pones cosas que no son, además sin saber. ¿Sí está claro? Completamente. Bueno. Ahora sí. ¿Y Carol? ¿Está claro? Sí. ¿Coincide? Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, conclusión del axioma número 1. Todo comportamiento
es comunicación. Y la parte concluyente más importante es que tengo la posibilidad de influir sobre los demás. Fíjense que si yo estoy con alguien que es completamente neutro, yo le puedo decir, mira, no te metas con fulana de tal, es que si te metes con ella definitivamente te va a ir muy mal. Y uno ni siquiera conoce de quién le están hablando. Uno no sabe si va a simpatizar o va a sentir algún tipo de rechazo. No, no, está ahí. Pero el hecho de que a uno le digan que no se involucre con esa persona, uno ya va predispuesto. Al punto de que a veces uno dice, oiga, pero yo por qué tan tonta le creía a fulana de tal, si esa persona es súper chévere, si esa persona es fácil de conversar con ella, esa persona es fácil de abordarla, esa persona colabora, pero en un principio, desde un principio, se tejieron como muchos, ¿cuál sería el término exacto? Como muchas falsas expectativas sobre la persona y yo no pude realmente a tener esa posibilidad. Lo que sí es claro es que hay influencia sobre los demás y en eso nos la pasamos todo el tiempo y los medios de comunicación sí que lo hacen todos los días. Y obviamente los medios de comunicación no son los culpables, son los que hacen los medios de comunicación. Entonces, conclusión del primer axioma, todo comportamiento es comunicación e influye sobre los demás. Axioma número 2, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Recuerdan que ya habíamos visto algo de eso entrando a nuestras definiciones, ¿no? Entonces, no es solamente el intercambio de la información, sino que a partir de esa interacción también se imponen conductas. Entonces, aparece según Václavic un aspecto que se denomina referencial, que es el contenido del mensaje. Cuando nosotros estamos hablando de aspectos de contenido, es el contenido del mensaje y el contenido del mensaje es información. Aquí Václavic lo llama el aspecto conativo. Y el aspecto conativo son las conductas impuestas, que es más o menos una meta información. Todo lo que uno llame meta o infra. El infra pues es que está por debajo, ¿sí? Entonces uno dice, no son condiciones humanas, son condiciones infrahumanas, por debajo de lo que pretendería tener la humanidad. ¿Sí? En este caso la metainformación no es la que va directa, sino la que va como una agenda escondida, ¿sí? Como cuando yo estoy hablando con alguien, yo tuve un capítulo muy, muy simpático. Yo no sé si les conté, yo me separé hace muchos años y pues tuve una relación muy larga de 25 años entre noviazgo y matrimonio. Pero fue muy chistoso cuando estábamos de novios con el expariente. Un día él estudiaba ingeniería y tenía clase los viernes por la noche. Yo estudiaba comunicación, pero yo estudiaba en la mañana. Pero yo hacía un trabajo y este trabajo era grabación de jingles. Yo toda mi vida canté jingles y gracias a eso pues pude pagar mi carrera y bueno. Y entonces estábamos en un estudio de grabación grabando justamente Coca-Cola. Yo llamé hasta una hora prudente a su casa y siempre me contestaba la mamá y me decía, no ha llegado, no está. Y yo dije, no, pues ya más allá de las 9:30 yo no llamo porque pues a mí en mi casa me enseñaron que más tarde de esa hora pues ya es absolutamente imposible llamar porque no es decente. Muy bien. La cosa fue que nosotros terminamos de grabar. Yo tenía un grupo en ese momento, nosotros nos íbamos a representar a Colombia al Festival OTI y pues teníamos algún grado de reconocimiento pues por la gente. Llegamos a un lugar que se llamaba, bueno, todavía existe, que se llama ya Ramón Antigua y eso tenía una característica y era que la gente que iba a ese lugar pues siempre se hacía en unas mesas muy grandes, pero llegada a una parte de la noche había un concursante para cantar de esa mesa y el que ganara todo lo que hubieran pedido en la mesa era gratis. Yo llego a ese sitio
y aparece un compañero del susodicho expariente. Me dice, hola Claudita. Y yo, uy, ¿cómo así? Le digo yo, uy, ¿qué tal? Ese hombre tenía apellido Rico. Y de sobremesa, pues le decían el sabroso, los compañeros de universidad. Y le digo yo, ve, ¿y tú no estabas en clase? Me dice, no, yo estoy acá desde temprano con unas amigas, vine acá a este sitio con unas amigas, ¿y qué? Y el susodicho, ¿qué? Y dije, no, no, pues no tengo ni la menor idea. Ese sí ni corto ni perezoso fue y pidió el teléfono del bar, calculen. Y llamó como a las 12 de la noche y a esa hora le dijeron que el señor no había llegado. La cosa fue que no estuvo tan contento y volvió a llamar como a la 1:30 de la mañana y el señor no había llegado. Yo me fui de ese sitio a las 2 de la mañana, pero estaba casi enroscada como una culebra. Y entonces, pues yo ya había dejado a ese amigo denominado el Sabroso en ese lugar de entretenimiento porque no había hora mocus y la gente parrandeaba hasta cuando cerraran el lugar. Yo, a sabiendas de todas esas situaciones, yo me comí toda la información, toda, absolutamente toda, cosa que no es lícita dentro de un proceso de comunicación, porque yo no puedo manejar una interacción con el otro a partir de agendas ocultas, que es lo que en parte viene a ser la metainformación. Yo tenía un conocimiento adicional de lo que estaba pasando y yo iba a agarrar al otro infragante y como un corderito. Entonces esperé a que fueran las 8 de la mañana porque no se llama a una casa antes de las 8 de la mañana según las enseñanzas de mi casa y marqué a las 8 en punto. Y entonces le digo a su señora madre que si el joven estaba y me dice que sí y me lo pasa. Y yo, hola, dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, chévere. Te llamé. Ah, sí, es que yo llegué ahí más o menos tardecito, pues no mucho. Y yo decía, este que me está diciendo mentiras. Yo, ah, sí, no, sí, yo llamé, pero pues como no estabas. Y entonces le digo yo, ¿y dónde estabas? Y tan de malas, tan de malas, que viene y me dice, no, es que nosotros tuvimos clase hasta las 10. Y me fui con el Sabroso a tomar unas cervezas. Y ahí, yo que ya había sostenido la caña y había contado hasta determinado momento con mi tranquilidad, a eso se llama la metainformación. Va por aquí, por debajo, y yo voy manejando las cosas, ¿cierto? Y le digo yo, uy, qué don de la ubicuidad que tiene el Sabroso. Y me dice, ¿por qué? Y le digo yo, no, pues la única persona que puede estar con usted y conmigo al mismo tiempo. ¿Cómo así? Le dije, es que yo sí estaba con el Sabroso. ¿Y dónde estaban? Ah, pues en Ramón Antigua. ¿Y cómo en Ramón Antigua y hasta qué horas? Le dije, no sé, pero yo me fui a las 2 de la mañana de ese sitio y ese señor seguía allá, por lo tanto, ¿usted con quién estaba? Y se toteó de la risa. Ala. Pero a eso me refiero cuando hay una agenda oculta. Eso no es lícito dentro del proceso de comunicación. Todo tiene que estar sobre la mesa. Yo no guardo cartas debajo de la mesa. Entonces, eso que denomina Václavic un aspecto conativo es una conducta, digamos, que se impone y que de alguna forma le genera una condición especial a la comunicación. Entonces, en este caso, una metainformación, mi caso es perfecto desde el punto de vista de manejar una información que él no tenía y la llevé hasta el final, obviamente para tener como un valor ahí como agregado. Entonces, fíjense que si en la primera parte estábamos diciendo que la comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional y que depende la comunicación no solamente de lo que yo digo, sino a quién se lo digo y en las condiciones en que se las digo, que es el aspecto relacional. En este caso, Václavic lo plantea como conductas impuestas, que son a su vez todas las que van en metainformación, que pueden tener algún tipo de sentimiento o de conducta emocional que vaya relacionada con el mensaje como tal. ¿Entendida esa parte?
¿Sí? ¿Seguro las olas? Bueno, bien. Entonces, en este caso, él plantea tres situaciones, pues es decir, tres situaciones, y dice, estoy en desacuerdo en el contenido y acuerdo en la relación, o puedo estar en desacuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación, o en desacuerdo en la relación y en acuerdo con el contenido. No planteo una cuarta que sería en acuerdo con el contenido y en acuerdo con la relación. Eso no lo plantea Václavic. Pero sí plantea estas opciones y esto es lo que le ocurre a uno permanentemente. Por ejemplo, a nivel empresarial, puede ser que uno está en desacuerdo con el contenido. Fulano de tal planteó una idea. Pues es mi amigo y todo, yo lo quiero y yo lo estimo y creo en él y él tendrá sus razones para decirlo. Pero lo que dijo específicamente a mí no me parece. Ese es el primer caso. El segundo caso es estar en desacuerdo con el contenido y con la relación. O sea, no me parece y además no estoy de acuerdo con el personaje. Y la última es, el señor me cae mal, pero lo que dice tiene razón. Que a veces le pasa a uno con algunos referentes de la política, que a uno no es que los anticos le caigan bien del todo, que de pronto uno no los tiene como el santo de su devoción, ni va a votar por ellos, ni le parece que su actuar sea el más adecuado posible. Pero de cuando en vez dicen algo en lo que tienen razón. Entonces esas son las posibles situaciones, teniendo en cuenta que tenemos la presencia del contenido y la presencia de lo que se dice en la forma que se dice con los sentimientos y todo lo que uno le pone a ese mensaje, que es la parte conativa que plantea Václavic. Entonces, él concluye este axioma número 2 diciendo, el contenido hace relación con el qué es lo que se dice. ¿Sí? O sea que el planteamiento es completamente verbal. ¿Qué se dice? Y el de la relación es cómo se dice. Y ahí aparentemente no es la verbalidad. La verbalidad puede ser oral o escrita, si lo recuerdan. ¿Se acuerdan? Que el lenguaje verbal es oral y escrito. ¿Y lo no verbal qué es? La imagen, la música, la fotografía, el video, la gráfica. Eso es todo lo no verbal. Entonces, lo que tiene que ver con el contenido es el qué y es lo verbal, y lo que tiene que ver con la relación es cómo se dice y lo que es no verbal. Ahora, ¿hay alguna pregunta sobre ese axioma número 2? ¿No? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Tengan paciencia, mis chinitos, que esta primera parte es re dura porque es como una filosofía ahí como medio toda extraña que plantean nuestros teóricos. En su tercer axioma, Paul Václavic habla de la naturaleza de las relaciones y dice, depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Entonces, visto desde el punto de vista de un observador, la interacción se presenta como un cambio constante de mensajes entre un emisor y un receptor. Recuerdan el proceso, ¿no? Uno a veces de receptor pasa a emisor y de emisor pasa a receptor y pasan muchas cosas en ese proceso, que no es un acto, sino es un proceso. Sin embargo, los que participan de esa interacción siempre introducen puntuaciones de la secuencia de los hechos para crear y mantener una organización de esta información. Entonces, ahí nos referimos un poquito a lo que hace el emisor en el momento de codificar. Organiza las ideas. ¿Para qué? Para que su receptor la reciba de la mejor forma posible. Entonces, cuando se dice
que la naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes, es totalmente claro. Si yo no le pongo orden, finalmente no voy a lograr el objetivo. Cuando piensen en esto, piensen en los signos de puntuación. No es lo mismo un texto con comas que sin comas y puntos. O sea, no tendría sentido, no sabríamos dónde parar, no sabríamos qué es lo concluyente a partir de una exposición. Entonces, presentaría inconvenientes de comprensión. Entonces, nos da este ejemplo y dice, la discrepancia en cuanto a la puntuación de las secuencias de hecho tiene lugar en aquellos casos en que por lo menos uno de los comunicantes no cuenta con la misma cantidad de información que el otro, pero no lo sabe. Este que se va a plantear acá, que es un ejemplo que da el autor, es un caso crítico y claro en las relaciones interpersonales. Entonces dice, supongamos que A escribe una carta a B invitándolo a una fiesta. B acepta, pero su contestación nunca le llega a A. Después de un tiempo, A piensa que a B no le interesa la propuesta de la fiesta y por eso decide no prestarle atención. Por otro lado, a B en sus sentimientos está ofendido porque no tuvo contestación de la carta y también decide no establecer nuevo contacto con A. Esto es lo que sería la esencia pura de la asertividad. La asertividad es asegurarme de que el otro entendió en la dimensión en la que yo le dije las cosas. ¿Sí? Cada quien tiene la posibilidad de suponer. Yo puedo suponer cosas sobre el receptor y el receptor puede suponer cosas de mí como emisor. Lo que tiene que ser claro es la posición asertiva de corroborar, o sea que lo que tú estás diciendo es esto o aquello. Ahora, esto es el origen de los malos entendidos. Si yo estuviera con el caso típico que plantea Václavic para explicar su tercer axioma, si yo invito a alguien, pues ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que corroborar si ese alguien me contestó y va a aceptar mi invitación. Y mal hago en el hecho de que como no recibo una respuesta, entonces digo, no, es que no le caigo bien, hasta acá llegó nuestra amistad y empiezo a tejerle cuentos adicionales, ¿no? El aspecto conativo. Entonces, también hace mal B porque él nunca corrobora si a le llega la carta. Y entonces cada uno se separa del proceso y termina en esquina contraria y no vuelven a establecer contacto. Entonces yo tengo que establecer en mi relación con el otro puntuaciones, secuencias para que la otra persona entienda qué es lo que le estoy diciendo y además en forma asertiva preguntar, eso fue lo que quisiste decir y nosotros nunca hacemos eso. En la gran cantidad de inconvenientes que tenemos a veces de la interacción, nunca le preguntamos al otro en qué condición está. En el plano, por ejemplo, de las entrevistas que hacemos a personajes, plantean algunas cosas y uno no entendió y uno dice, ¿será que le pregunto o no le pregunto porque voy a quedar como la parte norte de las vacas que van para el sur? No, pregunten. Lo que usted quiso decir con esto es esto y el entrevistado le dirá en pos de la claridad frente a la opinión pública, sí, eso fue lo que quise decir o no, no es, usted tergiversó, usted entendió mal, usted le dio un sentido diferente a lo que yo estoy diciendo. Que es la queja permanente que tienen muchos entrevistados donde dicen que las entrevistas se las editan y que finalmente terminan planteando ante la opinión pública un documento que viene editado al que le quitaron o unieron partes que no eran consecuentes la una con la otra. Entonces ahí estaríamos dándole crédito al tercer axioma de Václavic.
Entonces, ahí, digamos, la edición sería un error. En este caso, dice en relación con los interlocutores, ¿quién empezó primero? ¿Quién es el que genera la confusión? ¿Quién no fue capaz de preguntar? ¿Quién no fue capaz de aclarar en asertividad que las cosas son como se creyeron escuchar? ¿Sí? A nosotros nos pasó con los directores de programa ayer. Estábamos en una reunión. Y resulta que nosotros tenemos una atención de decanatura de carácter virtual lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 y de 5 a 6. Eso para la mayoría no funciona, eso es un formalismo, porque nosotros tenemos WhatsApp con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes nos preguntan todo el día, no importa si es sábado, si es domingo, si es por la mañana, si es por la noche. Pues si uno ya se durmió y la respuesta no la tiene, pues al día siguiente cuando encuentra el mensaje, lo más lógico es que conteste, pero no necesitamos un calendario o un horario específico para poder atender a nuestro estudiantado. Y eso es así, y nos habían pedido que la semana pasada que dejáramos muy en claro para poner en la plataforma la información de atención de los directores de programa a cada uno de los estudiantes del programa. Aunque nosotros considerábamos pues que con nuestro WhatsApp y nuestra interacción con nuestros estudiantes es suficiente, pero si alguien tiene la duda, pues ahí está el horario oficial, que es mucho menos que la oportunidad de interactuar con nosotros de manera permanente. Y de pronto dicen en la reunión, dice el señor rector, y además deben tener una atención presencial. Pero entonces lo juntaron con tantas informaciones que la universidad va a abrir de 10 a 4 de la tarde, que van a atender estudiantes en la Casa Verde, pero que los estudiantes que van a atender en la Casa Verde tienen que ir con cita previa, a cada estudiante le van a dar un cuarto de hora para su caso, que si la cita era a las 4, mentiras, a las 3:30 y no llegó a las 3:30, pues de malas porque ya no lo atienden, entonces una cantidad de normas. Y entonces, en plena reunión, nosotros tenemos un WhatsApp de directores y digo, pero no entiendo, o sea, ¿es el horario de virtualidad o el de presencialidad? No entendíamos. Y abrí el micrófono del Zoom y le dije al señor rector, yo tengo una pregunta, no entendí y muchos de nosotros no entendimos. Modificamos el primer horario, le añadimos el segundo. Yo traté de ser asertiva en el proceso y sin embargo, cuando él me contesta, yo no le entendí nada. Entonces terminamos la reunión y nos reunimos por aparte los directores de programa. Y entonces llegamos a la conclusión de que ninguno había entendido y todos habían entendido cosas distintas. La comunicación es tan absolutamente frágil que estas definiciones tan tontas, que al parecer son tan tontas, son sumamente útiles al tenerlas frente a nosotros porque nosotros tenemos una función de informar y debe ser claro y evidente para nosotros que efectivamente tenemos en nuestra cabeza todas las posibles variables de proceso de comunicación y de aquellos que interaccionan en la comunicación para prever qué es lo que va a pasar. Entonces, el tercer axioma de Václavic dice, bueno, ¿quién empezó primero? ¿El que empezó la información, el que lo dijo de origen o el que la recibió? El cuarto axioma dice que toda comunicación es digital y analógica. Pero bueno, yo creo que los noto hoy como cansaditos, entonces voy a dejar el cuarto axioma para mañana, para que no tengan dolores de cabeza y esto se les convierta en un problema. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. Si no entendimos, no se preocupen que tenemos la posibilidad de volver a la parte teórica, plantearla y entenderla. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la mesa? ¿No? Por el momento yo no, profe. Bueno, ok. Entonces voy a dejarlos acá porque los noto cansaditos para que descansen, para que terminen de hacer sus labores de casa y nos vemos mañana con el favor de Dios. Cualquier cosa que me quieran comunicar, pues estaría a sus enteras órdenes. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, muchas gracias, profe. Buenas noches.
Hasta luego, Gracias, que gracias. descansen, que estén bien. Gracias, chao. Buenas noches, Doc. Chao, que estés bien. Bendiciones. Amén. Gracias, bendiciones a ti también, a todos. Gracias, chao.